Jesús no dijo nada sobre la homosexualidad. ¿Por qué no habló de eso? Si es un asunto tan importante, ¿por qué Jesús no lo abordó más? Así que esta es la objeción que se hace. El defensor LGBT J. Malcolmson lo expresa así. Aquí están todas las declaraciones que hizo Jesucristo sobre la homosexualidad. Y luego añade, sorprendente, ¿verdad? Comprobemos de nuevo. No, nada. Y eso que Jesús vivió en una época en la que la pederastía y otras formas de actividad sexual con personas del mismo sexo eran habituales. El silencio habla a gritos. Así, ¿cómo responder pues a esto si Jesús no dijo nada sobre ello? Lo primero que debemos fijarnos es que esta objeción es anacrónica. El tema de la homosexualidad es un gran asunto en nuestra cultura actual, y lo ha sido en las últimas décadas, pero a lo largo de la historia de la Iglesia y del mundo, no fue una cuestión de la que se debatiera mucho. ¿Por qué deberíamos esperar que Jesús hablara de un tema del que ahora se habla, pero del que no se hablaba en su tiempo, porque de hecho no tuvo que hacerlo? Todas las referencias a la conducta homosexual en el judaísmo y en la iglesia cristiana primitiva eran totalmente negativas. No había discusión sobre su moralidad. De izquierda a derecha, se coincidía en que la conducta del mismo sexo estaba mal, así que estaba claro cuál era el pensamiento de Jesús sobre el asunto. Pero en ética sexual, Jesús adoptó a menudo puntos de vista más estrictos y no más indulgentes. Él tenía valores más elevados que la Torá y las expectativas contemporáneas, así que a veces los críticos piensan, bueno, si Jesús no habló sobre eso, entonces debió pensar que estaba bien. Pero en realidad, la tendencia podría ser lo contrario, sobre todo en cuestiones relacionadas con el matrimonio y la sexualidad. Jesús tenía unos valores superiores. Ahora tomemos el tema del divorcio. En general se creía que un marido podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo, o al menos los liberales así lo creían, y hasta cierto punto se debatía sobre esa cuestión. Jesús terció en ese tema en el Sermón del Monte. En Mateo 5:31, él dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y se está refiriendo a la ley en el ejemplo del Antiguo Testamento. Y dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí se debate sobre qué significa exactamente la enseñanza de Jesús, eso lo entiendo, pero parece claro que está diciendo, esta era la norma, pero yo estoy llevando a una dirección más conservadora. Veamos el tema de la lujuria también en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos 27-28. Básicamente el adulterio consistía en cometer el acto físico. Jesús dice, no, si simplemente codiciáis en vuestro corazón a una mujer, habéis cometido adulterio. Robert Gagnon lo expresa muy bien cuando dice, lo distintivo del ministerio de Jesús no fue que se negara a emitir juicios sobre la conducta de otros, ni siquiera que bajara sus valores morales. Al contrario, en muchas áreas elevó esos valores. Lo distintivo fue su espíritu increíblemente generoso, incluso con aquellos que habían vivido en flagrante desobediencia a Dios durante años. Pero además de eso, Jesús realmente confirmó el relato de la creación como normativo para el sexo y el matrimonio. De modo que en Mateo 19, versículos 3 al 6, a Jesús le preguntan sobre el divorcio en el contexto del matrimonio, no le preguntan sobre la homosexualidad, pero veremos un principio. Lo interesante es que Jesús cita Génesis capítulo 1, donde dice que Dios los hizo varón y hembra, y luego cita Génesis 2, versículo 24, donde dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que vemos que hace Jesús en este pasaje del Antiguo Testamento de Génesis no solo era para el pasado, él lo considera normativo para hoy. Y consideraba que Dios había diseñado el sexo como un regalo para la creación y que estaba destinado para un hombre y una mujer dentro de una relación monógama para toda la vida y orientado a tener hijos. Pero lo que muchas personas tampoco ven es que Jesús abordó indirectamente la homosexualidad. Él menciona la inmoralidad sexual en múltiples ocasiones, y eso habría incluido el comportamiento homosexual.
De hecho, en Marcos capítulo 7, vemos que Jesús dice lo siguiente, versículos 20 al 23. Él dice, pero decía que de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, que habría sido por ella, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando Jesús hablaba de la inmoralidad sexual en el sentido de porneia, un judío del siglo I habría entendido que se refería a Levítico 18 y Levítico capítulo 20, que enumeran toda una serie de acciones que se consideraban erróneas sexualmente hablando e incluían la conducta homosexual. Así que Jesús amó a todas las personas sin importar en qué pecado estuvieran. Puede que no utilizara explícitamente el término homosexualidad, pero hizo suyo el relato de la creación de que hemos sido hechos varones y hembras y que el sexo está diseñado para relación de por vida. Y también habló de que la porneia estaba mal, y en la cultura de la época la gente habría comprendido que era una referencia a la práctica con el mismo sexo.